Bueno, ¿cómo están? Para la clase de esta semana, si ustedes ven el cronograma, se darán cuenta que entran poquitas secciones, ¿verdad? De la 11.2 a la 11.4, que es sobre cantidad de movimiento angular. La otra semana es para hacer repaso. Entonces, nosotros la semana pasada hemos visto un poco acerca de la cantidad de movimiento angular y cómo se relaciona con el torque. Vamos a hacer algunos ejemplos más concretos. Entonces, primero que nada, la cantidad de movimiento angular se puede definir para una partícula puntual. La cantidad de movimiento angular siempre es una cantidad, que hay que definirla con respecto a un punto de referencia. Porque uno siempre supone, ¿verdad?, que los cuerpos están girando alrededor de algún punto de referencia especial, aunque realmente no estén girando, ¿verdad? Digamos que tenemos, por ejemplo, una partícula acá, que tiene una masa m. Esta partícula se caracteriza por tener dos vectores. Un vector que determina cuál va a ser la posición de esa partícula en nuestro sistema de referencia. La posición se representa casi siempre con el vector r, porque, bueno, la letra r recuerda la palabra radio, pero no es necesariamente limitado a radios, ¿verdad? Cuando ustedes representan r como una cantidad vectorial, entonces, por componentes, ¿verdad? R será igual a la correspondiente coordenada en el eje X más la correspondiente coordenada en el eje Y en J. Y la partícula, si se estuviera moviendo, entonces se caracteriza también por tener un vector de velocidad. Y la velocidad tiene magnitud y tiene dirección, tiene componentes. La velocidad, entonces, es igual a la componente en X de la velocidad en Y más la componente en Y de la velocidad en J. Entonces, vamos a definir ahora la cantidad de movimiento angular de la siguiente forma. La cantidad de movimiento angular se define con la letra, se escribe con la letra L y es un vector. Y es igual al producto cruz de la posición con la cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento es igual a la masa por el vector de velocidad. Entonces eso quiere decir que la cantidad de movimiento angular es igual a R cruz M por V, ¿verdad? Y la masa se puede sacar a factor común. Entonces sería M por R cruz V. Esta forma de representar la cantidad de movimiento angular es un poco, ¿cómo decirlo? Deja poco espacio, digamos, para la interpretación de qué quiere decir eso, ¿verdad? Tal vez si uno da algunos ejemplos más concretos, se hace una idea realmente del significado que tiene la cantidad de movimiento angular. Vamos a ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Tenemos, por ejemplo, que yo quiero sacar la cantidad de movimiento angular para una partícula que se mueve en línea recta, ¿verdad? Eso puede parecer un poco extraño porque, bueno, una partícula que se mueve en línea recta ciertamente es una partícula que no se mueve en círculos, ¿verdad? Pero digamos que tenemos lo siguiente. Yo tengo un sistema de coordenadas en X y en Y. Y voy a dibujar una partícula que se mueve en línea recta paralelo al eje X. Entonces, tiene una masa m y el vector de velocidad de la partícula va hacia esta dirección. ¿Okay? Pero para eso es muy importante indicar que la partícula no se mueve exactamente en el eje X, sino que se mueve paralelo al eje X, ¿verdad? Entonces, si este punto de acá es el origen,
yo defino mi distancia r como la distancia que hay entre el origen, bueno, el vector entre el origen y la partícula, ¿verdad? Esto sería r. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento angular sería r cruz m por v, ¿verdad? Ahora, el problema que pasa acá es que si la partícula se está alejando, ¿verdad? Del origen, entonces eso quiere decir que el valor del, el valor del vector r va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo, porque la partícula se va a ir alejando. Sin embargo, curiosamente, el producto cruz es constante. ¿Por qué? Bueno, recuerden que el producto cruz es r cruz v, es igual a la magnitud de r por la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo que se forma entre los dos vectores. En este caso, el seno del ángulo sería ciertamente, ¿verdad? Este ángulo de acá. Corresponde a este ángulo. Ahora, este ángulo es este ángulo que se forma acá, ese mismo ángulo. Entonces, yo puedo representar el vector, ¿verdad? Así. ¿Y qué pasa cuando yo calculo cuánto es exactamente r por el seno de zeta? Bueno, r por el seno de zeta debería ser igual a esta distancia de acá. Esta distancia. Esta distancia es r por el seno de zeta. Y vean que r por el seno de zeta siempre es constante. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? En el libro no lo mencionan así, pero en algunos casos ustedes pueden inventarse una cantidad que vamos a llamar nosotros aquí el parámetro de impacto. ¿Okay? El parámetro de impacto es la distancia que forma la partícula que se mueve en movimiento en línea recta con respecto al eje X, ¿verdad? O dicho de otra forma, es el vector que ustedes miden perpendicular al vector de velocidad. Y el parámetro de impacto es una cantidad que es constante para las partículas que se mueven en línea recta a velocidad constante. Ojo, el parámetro de impacto no tiene sentido definirlo para una partícula que no se mueve en línea recta. Si fuera una partícula que se mueve en movimiento circular, entonces no se puede hablar de parámetro de impacto. Por lo tanto, la magnitud de la cantidad de movimiento sería igual a r seno de zeta por la velocidad por la masa, ¿verdad? Pero esta cantidad es constante. Y, ¿verdad? Asumimos que v es constante también. Todo eso quiere decir que la cantidad de movimiento angular es también una cantidad constante. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? El otro caso especial para esto es cuando uno define la cantidad de movimiento angular para una partícula en movimiento circular uniforme. En movimiento circular, de hecho. No tiene que ser uniforme, movimiento circular. Por ejemplo, un planeta que se mueve en una órbita circular.
sería un caso particular para esto. Nosotros tenemos una partícula, ¿verdad? Que tiene una velocidad, que es un vector que siempre es tangente a la circunferencia de la trayectoria que está siguiendo. Entonces, este sería el vector de velocidad, la velocidad tangencial, ¿verdad? Y si este punto es el centro, entonces la distancia, el vector de desplazamiento entre el centro y la partícula es igual al radio. Entonces sería R. Y estos vectores siempre son perpendiculares, siempre forman un ángulo de 90 grados. Cuando tenemos la certeza de que la partícula se mueve en círculos, ¿verdad? Si no se mueve en círculos, entonces no es válido lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si se moviera en una órbita más elíptica, ¿verdad? Ovalada, entonces no tiene sentido decir que son perpendiculares, porque podrían no ser, ¿verdad? Pero si es circular, entonces la cantidad de movimiento es igual a R cruz P, es igual a R cruz masa por velocidad, entonces es igual a la masa por R cruz V, y R cruz V es igual a, bueno, la magnitud de R cruz V, ¿verdad? Es igual a la magnitud de R por la magnitud de V por el seno de 90, porque siempre forma un ángulo de 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1 y por lo tanto esto es igual a R por V, nada más las magnitudes. Entonces uno puede decir que la cantidad de movimiento angular tiene una magnitud que es igual a la masa por el radio por la velocidad, ¿verdad? Pero esto es válido únicamente para movimiento circular. Es válido únicamente para un problema de movimiento circular. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ok, entonces, hemos visto también que la sumatoria de torques está relacionada con el cambio en la cantidad de movimiento angular. De hecho, la sumatoria de torques es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Por lo tanto, esta ecuación, ¿verdad? Lo que dice es que si la sumatoria de torques fuera cero, entonces la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo también sería cero. Y por lo tanto, eso quería decir que la cantidad de movimiento angular es constante. Pero cuando la sumatoria de torques no es cero, entonces la cantidad de movimiento angular no es constante, va cambiando con el tiempo. Esta fórmula es muy parecida a la segunda ley de Newton. De hecho, se le puede dar un significado semejante, ¿verdad? E incluso nos puede ayudar a calcular o resolver problemas que hayamos visto que se pueden resolver utilizando otros métodos, como métodos de energía o métodos de fuerzas. De hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo muy parecido a uno que tiene en el libro, pero es un ejemplo que utiliza la sumatoria de torques en lugar de utilizar la sumatoria de fuerzas.
¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Ponga una polea de masa M mayúscula. Vamos a decir que la polea tiene una masa que no es despreciable. Pero vamos a decir que la masa, vamos a decir que la polea es como una polea con una masa M mayúscula concentrada en el borde circular de la polea y que sujeta dos masas M1 y M2 como muestra la figura. Entonces, esta máquina es una máquina de átomos, o sea, una máquina con una polea. Vamos a decir que tenemos una polea que está atada al techo, ¿verdad? Entonces, hacemos un dibujo y aquí está la polea. Vamos a que la polea tiene un radio R. Entonces hacemos una flechita para indicar que tiene un radio R. Y obviamente es un radio constante, ¿verdad? Porque la polea es redonda. Ahora, la polea sujeta con una cuerda dos masas. Sujeta M1 y sujeta M2. Vamos a decir que M1 va a ser igual a 10 kilogramos. M2 va a ser igual a 5 kilogramos. Y vamos a decir que la masa de la polea, M mayúscula, va a ser igual a 1 kilogramo. Vamos a decir que el radio de la polea va a ser igual a 10 centímetros. Para darle un valor a estas cantidades. Entonces, como M1 es más grande que M2, ¿verdad? Ustedes pueden suponer que el sistema eh, va a hacer que M1 caiga, mientras que M2 va a subir. Entonces, vamos a hablar aquí acerca de las velocidades, ¿verdad? Cuando M2 sube, M1 baja. No es posible que los dos suban o que los dos bajen al mismo tiempo, ¿verdad? Porque para que uno suba, el otro debe bajar y viceversa. Entonces, esto que está aquí va a ser la velocidad de M2, vector, y esto que está aquí va a ser la velocidad de M1. Ahora, vamos a resolver este problema utilizando la sumatoria de torques, en lugar de usar sumatoria de fuerzas, aunque vamos a ver que de hecho son métodos equivalentes. Entonces, para eso, vamos a hacer una sumatoria de torques alrededor del eje de la polea. Entonces, voy a poner mi sistema de coordenadas exactamente en el puro centro de la polea, acá.
Ahí tendríamos entonces un eje X y un eje Y. Y vamos a calcular cuánto da la sumatoria de torques. Ahora, sobre la polea existen, este, existen varias fuerzas, ¿verdad? O sea, está, por ejemplo, el peso de la masa 1. Está, por ejemplo, el peso de la masa 2. Está el peso de la propia polea. Y está la fuerza normal que experimenta el eje de la polea debido al contacto que hace con la polea, ¿verdad? Pero bueno, el peso de la polea y la normal de la polea, uno puede suponer que no ejercen un torque porque son fuerzas que actúan exactamente en el eje de rotación de la polea, ¿verdad? Y que por lo tanto no tienen un, un brazo de palanca. En cambio, eh, las tensiones que producen las cuerdas que sujetan a las masas sí van a producir un torque neto porque son fuerzas que no están actuando en el centro de la polea, sino que de hecho actúan en un punto que se encuentra sobre la superficie, sobre la circunferencia. Entonces, esas fuerzas van a generar un torque, eh, un momento de torsión neto alrededor de la polea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar aquí esta fuerza para acá y esta fuerza para acá. Entonces, en un momento dado, el lado izquierdo de la polea experimenta una fuerza debido al peso de la masa 1. Entonces, lo que uno puede decir, ¿verdad? Es que aquí hay un torque, vamos a poner aquí un torque tau 1 debido a esta fuerza, y aquí hay un torque tau 2 debido a esta otra fuerza. Pero son fuerzas que generan torques opuestos, porque mientras el peso del bloque 1 hace que la polea gire hacia esta dirección, ¿verdad? El peso de la masa 2 hace que la polea gire hacia esta otra dirección. Entonces, sea como sea, vamos a poner aquí, el torque tau 1 se debe al peso del bloque 1, que sería M1G, multiplicado por la distancia que hay entre el punto donde se aplica la fuerza y el centro de la polea, que sería la distancia F. Mientras que el torque tau 2 va a ser igual al peso M2 de la masa, ¿verdad? M2G, multiplicado por el radio F, que es la distancia entre el eje de la polea y el punto donde se aplica la fuerza. Pero como son torques que tienen direcciones opuestas, vamos a tomar en cuenta entonces la dirección a la hora de sumar, para no, digamos, eh, para no, para tomar en cuenta, digamos, el efecto contrario que tiene un torque sobre la rueda con respecto al otro. El torque tau 1, si ustedes aplican la regla a mano derecha, van a encontrar que tau 1 apunta hacia afuera de la página, entonces es más K, ¿verdad? Aplican R cruz F, mientras que el torque tau 2 apunta hacia adentro de la página, entonces vamos a poner que es menos K. Ustedes hacen R cruz F, entonces el R va para la derecha y el F va para abajo, entonces es un torque que apunta hacia adentro de la página. Por lo tanto, la sumatoria de torques va a ser igual a M1G por R en más K, más M2GR en menos K. Y esto es igual entonces a M1 menos M2 por G por R en K. Ok, ahora,
La sumatoria de torques es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. La cantidad de movimiento, en este caso, se debe al movimiento que produce la masa M1, al que produce la masa M2 y al que produce la propia polea. La masa M1 y la masa M2 se pueden modelar como si fueran partículas puntuales que se mueven paralelas al eje Y, ¿verdad? Entonces, uno puede decir que esto es igual a la cantidad de movimiento de la masa 1, vamos a ponerle L1, más la cantidad de movimiento de la masa 2, vamos a ponerle L2, más la cantidad de movimiento de la polea, pongámosle LP. Y cada una de estas son cantidades vectoriales. Ok, entonces, por un lado, la cantidad de movimiento de la masa 1, ¿verdad? Es el R de la masa 1 cruz el P de la masa 1. El R de la masa 1 es el radio del disco, ¿verdad? Por cono. Recuerden que la masa M1 realmente se está alejando constantemente de la polea. Se va aumentando la distancia. Pero lo que uno quiere calcular aquí realmente es el brazo, es el parámetro de impacto, ¿verdad? Entre la masa M1 y el eje. Porque esta distancia, ¿verdad? Siempre se mantiene constante. Entonces, la magnitud de L1 siempre es igual a la masa M1 por el radio por la velocidad de la masa 1. Porque el parámetro de impacto es constante y siempre es igual al radio. Ahora bien, L1 es una cantidad vectorial. Entonces, hay que comparar cuál va a ser el producto cruz entre el vector R, ¿verdad? Y la cantidad de movimiento. Cuando ustedes lo hacen, se dan cuenta que como la velocidad va para abajo y el vector R va para la izquierda, entonces esto de acá, ¿verdad? Si usted lo dibuja como un vector, R. Entonces R cruz V apunta hacia afuera de la página. Entonces quiere decir que L1 es igual a M1 por R por V en K positivo. De la misma forma se puede calcular L2. L2 es un vector y la magnitud de L2 es igual a la distancia, al parámetro de impacto entre M2 y el eje de la rueda, que sería entonces la distancia R, ¿verdad? R por P, que sería M2 por V. Vean que la velocidad de M2 es la misma velocidad que la velocidad de M1. Ahora, a diferencia del torque, la cantidad de movimiento angular de L2 es positiva. Es M2 por R por V en K positivo. ¿Por qué es positiva? Porque el vector, ¿verdad? R2 apunta hacia la derecha. Mientras que la velocidad de M2 apunta hacia arriba. Entonces, a la hora de hacer el producto cruz entre este R2 y la velocidad, obtenemos un vector positivo. ¿Sí? Este sería R2 y esta sería la velocidad, que es la misma. Mientras que para la masa M1, ¿verdad? El R1 iba para la izquierda.
mientras que la velocidad iba para abajo. Y el producto cruz de esto también da positivo. Finalmente, uno puede calcular el L de la polea. En el caso de la polea ya no se puede representar como si fuera una partícula puntual que se mueve en línea recta a velocidad constante, porque de hecho la polea no es ninguna de las cosas. La polea es un cuerpo que no es puntual, ¿verdad? Y que no se mueve en línea recta, sino que va dando vueltas alrededor del centro que es el eje de la polea. Sin embargo, como se mueve en movimiento circular y como toda la masa de la polea está concentrada en el borde de la polea, uno puede decir que la magnitud de la cantidad de movimiento de la polea es igual a la masa de la polea, ¿verdad? Por R por V. Vean que de hecho esto tiene las mismas unidades que las cantidades de movimiento de los otros cuerpos. M por R por V. Y la dirección sería hacia acá también positiva. Acá positiva. M, R por V en K. O sea que todas las cantidades de movimiento angular de este sistema son positivas en el eje K. Porque todos los cuerpos se mueven juntos, ¿verdad? Cuando M1 baja, M2 sube y la polea empieza a girar. Entonces, L, Profe, no entendí cómo supo lo de que también era positivo. bueno, el de la polea. Sí, el de la polea. Okay. Cuando M1 baja y cuando M2 sube, la polea se empieza a mover hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces, en el caso de la polea, usted puede, puede hacer lo siguiente. Usted puede agarrar puede concentrarse en un pedacito de la polea, en un punto, digamos, este punto de acá. Entonces, para ese punto, usted dibuja el vector R, ¿verdad? El vector R, llamémoslo RP por R de la polea. Y la velocidad de ese punto, en ese momento, va hacia esta dirección. De hecho, la velocidad de ese punto es la misma velocidad que tiene la masa M1 y la masa M2. Entonces, usted puede determinar la dirección sacando el producto cruz de esos vectores. Aquí está RP y aquí está la velocidad de ese punto de la polea, que son perpendiculares. En 90 grados. Entonces, el producto cruz de RP con V es un vector que sale, ¿verdad? Hacia el eje K positivo o la regla de la mano derecha. Por lo tanto, también es positivo. O sea, Gracias. los tres son positivos. Si ahí, digamos, hay que imaginárselo bien. Otra forma de deducir que la cantidad de movimiento angular de la polea es positiva es, es otra forma distinta de aplicar la regla de la mano derecha. Usted agarra la mano derecha, ¿verdad? Y entonces, con los cuatro dedos de la mano derecha, usted gira en el mismo sentido que gira la rueda, ¿verdad? Entonces, la rueda está girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Gira así. Entonces, cuando usted gira la mano derecha de esta forma, el pulgar, usted lo levanta, ¿verdad? Y le queda que es perpendicular a los cuatro dedos y que apunta hacia arriba. Entonces, es otra forma de recordarse que en ese caso, como la rueda gira hacia esta dirección, la cantidad de movimiento angular de la rueda apunta hacia arriba. De hecho, tal vez sea más fácil de esa forma, ahora que lo pienso. ¿Verdad? Pero bueno,
La demostración rigurosa y que es positivo se hace a partir del producto cruz de estos dos vectores. Entonces, L1 más L2 más LP es igual a M1 por V por R más M2 por V por R más la masa de la polea por R por V, pongámosle por V por R, en K. Mientras que la sumatoria de torques era esto de acá, ¿verdad? Era M1 menos M2 por G por R por K. Entonces, la sumatoria de torques es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, M1 menos M2 por G por R por K es igual a la derivada con respecto al tiempo de todo esto, ¿verdad? La derivada de M1 por V por R más M2 por V por R más la masa de la polea por V por R en K. Como los dos lados de la ecuación apuntan hacia el vector K, entonces yo puedo a partir de este momento ignorar K y tratar esta ecuación como una ecuación escalar, sin darle mayor importancia a los vectores. Entonces esto sería M1 menos M2 por G por R igual a la derivada con respecto al tiempo de todo eso. Ahora, vean que aquí todos los términos dependen de V y dependen de R. Entonces yo puedo factorizar la velocidad y el radio. Entonces me quedaría que es M1 más M2 más la masa de la polea por, por R por V. Ahora bien, técnicamente hasta aquí, digamos, todo lo que hemos hecho es exacto, ¿verdad? Hay que ver cómo se evalúa esta derivada. Ahora, en este problema, uno supone, naturalmente, que las masas de los tres cuerpos no cambian, ¿verdad? No van a variar con el tiempo. Y que el radio de la polea tampoco va a cambiar, ¿verdad? Eso no quiere decir que en algún otro ejemplo que ustedes hagan, no pueda pasar, por ejemplo, que la masa de los cuerpos cambie, porque sí pueden cambiar, ¿verdad? O que cambien los radios. Pero para este problema en particular, como se trata de una polea sólida, ¿verdad? Que no cambia de forma y tampoco cambia de masa, entonces podemos asumir que las masas y el radio de la polea son cantidades constantes. Entonces, en esta derivada, la única cantidad que varía con respecto al tiempo es la velocidad, ¿verdad? Un cuerpo que se está moviendo por varias fuerzas es un cuerpo que acelera. Entonces, ustedes pueden sacar las masas y pueden sacar el radio de la derivada. Y les queda que es M1 más M2 más M de la polea por el radio, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora sí, ¿qué interpretación se le puede dar a esta derivada? Bueno, estamos derivando la velocidad de los cuerpos. Pues eso quiere decir que esta cantidad es de hecho igual a la aceleración, ¿verdad? Entonces queda M1 menos M2 por G por R es igual a M1 más M2 más M mayúscula por R por la aceleración. Y aquí se puede cancelar los radios, la gravedad no se cancela, por supuesto, y tampoco la aceleración ni las masas porque son factores distintos. Por lo tanto, la aceleración es igual a M1 menos M2 por G entre M1 más M2 más la masa de la polea. Esta fórmula se parece mucho a la que ustedes
encontraban cuando hacían un problema de máquina de Atwood donde la masa de la polea era despreciable, ¿verdad? De hecho, la única diferencia con respecto a una máquina de Atwood tradicional es que aquí hay que sumar la masa de la polea, ¿verdad? Si ustedes asumen que la masa de la polea es cero, porque es una polea muy ligera o una polea despreciable, entonces ustedes de hecho están regresando al ejemplo de la máquina de Atwood. Pero bueno, para una polea con una masa relativamente grande, entonces la aceleración se calcula de esta forma. Bueno, ahí, no, ahí hace falta evaluar esa función. Vean que esta respuesta siempre es menor en magnitud a la gravedad de la Tierra. No es posible de ninguna forma que un sistema de poleas acelere con una aceleración mayor que la gravedad, porque eso quiere decir que están cayendo más rápido de lo que podría caer en caída libre, y eso no puede suceder. Entonces, habíamos dicho que M1 eran 10 kilogramos, que M2 eran 5 y que M mayúscula era 1 kilogramo, ¿verdad? Sí. De hecho, el radio no lo ocupé, no lo necesité en ningún momento. Entonces, yo puedo calcular mi respuesta sin usar el radio. La aceleración es M1 menos M2 por G, entre M1 más M2 más M mayúscula, y esto es igual a 10 kilogramos menos 5 kilogramos por 9,8 entre 10 kilogramos más 5 kilogramos más 1 kilogramo. (3.06 metros entre segundo al cuadrado). Cambio, ¿verdad? Si la polea se pudiera ignorar, ustedes toman el caso en que M mayúscula tiende a cero. Y entonces la aceleración sería simplemente M1 menos M2 por G, ¿verdad? Entre M1 más M2 más M mayúscula, pero este M mayúscula 0, ¿verdad? Entonces, esto sería 10 kilogramos menos 5 kilogramos por 9,8 entre 10 kilogramos más 5 kilogramos. Da un poquito más grande, da un poquito, nada más. 3.27. Da más grande porque en este caso uno no toma en cuenta la inercia de la polea, ¿verdad? Vean que esto no es por la fricción, o sea, igual podría ser una polea sin fricción y aún así aceleraría menos tomar en cuenta la inercia de la polea, la resistencia natural que tiene la polea a acelerar. Ok. ¿Preguntas? Profe, digamos, ahí la pregunta era que calculáramos la sumatoria de torques, ¿verdad? Entonces ahí cómo haríamos si no tenemos el radio. Podríamos decir que la pregunta es, calcule la aceleración. Si a usted no le dan el radio, no importa, porque se cancela, ¿ver? O sea, tal vez lo que no importa es calcular el valor del radio, ¿verdad? Lo que no importa es conocer el valor del radio para calcular la aceleración. Ahora, si la pregunta fuera específicamente, calcule la sumatoria de torques, o sea, determine el valor
numérico que tiene la sumatoria de torques, entonces ahí sí ocuparía el radio, ¿verdad? Pero para calcular la aceleración no hace falta. Es una cantidad que ustedes pueden cancelar. Ok, ok. ¿Sí? O sea, es como un problema, digamos, de un cuerpo que está cayendo y a usted no le dan la masa. Usted no puede sacarlo. O sea, usted puede sacar la aceleración del cuerpo sin la masa, porque la aceleración de un cuerpo que haya libre no depende de la masa. De la misma forma que en este caso no depende del radio. Ok. Ahora, la cantidad de movimiento angular para un cuerpo que no es puntual se determina mediante el momento de inercia. Ven que hay un montón de palabras parecidas, ¿verdad? Momento angular, eh, momento de inercia. Hay que tener cuidado de no confundirlas entre sí, ¿verdad? Entonces, si son varias partículas, el momento angular se calcula como la sumatoria de cada una de las masas que conforman el cuerpo multiplicada por la distancia de cada una de las masas respecto al centro por la velocidad. Para esto es igual a la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado por la rapidez angular de cada uno. Y precisamente esto que está acá se puede interpretar como si fuera la cantidad de momento angular, como si fuera, perdón, el momento de inercia. Entonces, esto es igual al momento de inercia del cuerpo por la rapidez angular. Porque de hecho la rapidez angular es la misma para todos. Es la misma para todas las partículas dentro del cuerpo. Por lo tanto, uno utiliza la cantidad, el momento de inercia para los problemas donde hay un cuerpo que no es una partícula. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Ponga que un disco sólido de masa M1, pongamos que M1 es igual a 5 kilogramos y radio R1 igual a 10 centímetros gira sin fricción alrededor de una varilla. Entonces, vamos a hacer un dibujo de este problema. Ustedes tienen una varilla recta, vertical, y hay un disco sólido que gira alrededor.
De hecho, hagamos el dibujo de esta forma. Yo tengo el disco, ¿verdad? Y yo pongo la varilla encima. Vamos a hacerlo otra vez. Así. Entonces, este disco tiene un radio R1 y una masa M1. Y gira sin fricción. Pongamos, por ejemplo, que gira con una rapidez angular inicial de 10 radianes entre segundo. Se gira muy, muy rápido. Entonces, omega inicial va a ser igual a 10 radianes entre segundo. Y ahora el problema es la continuación. Después, usted deja caer sobre el primer disco otro disco de masa M2 igual a 1 kilogramo y radio R2 igual a 5 centímetros. Determine la rapidez final del sistema si los discos se mueven juntos y no hay fricción. Entonces, cuando yo considero este otro caso, ¿verdad? Entonces yo voy a dibujar otro disco. Voy a dibujar primero el disco rojo y encima voy a dibujar un disco de color azul que gira encima del disco rojo. Aquí estaría la varilla. Y bueno, cada uno de los discos tiene su respectivo radio. Entonces el disco rojo tiene un radio R1, mientras que el disco azul tiene un radio R2. Y aquí una masa M1 y una masa M2. Pero ahora los dos discos se mueven juntos con una rapidez angular final desconocida. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuál va a ser esa rapidez angular? ¿Y de qué depende? ¿Verdad? Entonces, una forma de, de empezar a plantear el problema es, bueno, recordando, la sumatoria de torques sobre el sistema es igual al cambio en la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es tratar de identificar cuáles son los posibles o las posibles fuentes de torque en este caso, ¿verdad? Ahora bien, cada uno de los discos tiene su respectivo peso, ¿verdad? Debe experimentar también una fuerza normal de contacto con el eje que hace que no se caigan, pero esas fuerzas no generan un torque en el sentido de que no interfieren con la rotación de los discos. La única fuerza que podría, ¿verdad? Potencialmente influir en la rotación de los discos sería la fuerza de fricción o por lo menos la fuerza de resistencia con el aire. Fuerzas que en este caso vamos a ignorar. Vamos a tratar como si fueran iguales a cero. Por lo tanto, en este caso, la sumatoria de torques es cero. Y por lo tanto, la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es también cero. Y cuando la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es cero, lo que eso quiere decir entonces es que la cantidad de movimiento angular
es una cantidad constante. O sea que si este es el caso inicial y este fuera el caso final, yo podría decir que L inicial es igual a L final. Vector, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a ver es si se puede calcular el L inicial o el L final y comparar. De hecho, yo no puedo calcular el L final, porque el L final depende de la rapidez angular final que no conozco. Sin embargo, sí puedo calcular el L inicial, que depende del momento de inercia del disco y depende de la rapidez angular del disco. Entonces, para contestar esta pregunta, me voy a devolver al capítulo 10 y voy a consultar la tabla donde vienen expuestos los momentos de inercia más importantes, ¿verdad? Recuerden que me refiero a la tabla de la página, es una página 261, ¿verdad? Esta tabla de acá. Esta. Para que busquen los momentos de inercia. Entonces, el caso de un disco con masa sólida, ¿verdad? Se puede asumir que su momento de inercia va a ser como el de un cilindro sólido, ¿verdad? Por lo tanto, el momento de inercia de un cilindro o de un disco es igual a un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado, ¿verdad? Y eso es válido tanto para el disco rojo como para el disco azul. Entonces, voy a calcular primero cuál es el momento de inercia inicial del sistema. El momento de inercia inicial el momento angular inicial del sistema es igual al momento de inercia inicial del sistema por la rapidez angular inicial del sistema. Al principio, el único disco que está es el disco de color rojo. Por lo tanto, el momento de inercia inicial del sistema sería igual a un medio de la masa del disco rojo M1 por el radio del disco 1 al cuadrado. Entonces, la cantidad de momento angular inicial es igual a un medio de la masa M1 por el radio R1 al cuadrado por omega inicial. Y esto es igual a un medio por M1. M1 eran 5 kilogramos por R1 al cuadrado. R1 eran 10 centímetros. Hay que ponerlo en metros. Entonces, eso es igual a 0.1 metros al cuadrado. Y omega 1, que eran 10 radianes entre segundo. Entonces, la cantidad de movimiento angular inicial es medio por 5 por 0.1 al cuadrado por 10. Es 0.25. ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, tiene unidades de kilogramo por metro al cuadrado por radian entre segundo. Vamos a ponerlas todas excepto el radian porque el radian es una cantidad imaginaria, ¿verdad? Es una cantidad imaginaria, no es una cantidad matemática, no es una unidad física. Entonces, esto sería igual a 0.25 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. Entonces, con estas unidades es que se mide la cantidad de movimiento angular. Ahora bien, en el caso final, el L final es igual al momento de inercia final por la rapidez angular final. Hay que calcular cuál es el momento de inercia final. Entonces, este es un ejemplo donde el momento de inercia de hecho cambia. Cambia porque usted le está añadiendo un disco al sistema. Está aumentando la masa y está aumentando también la inercia o la resistencia que pone el disco a girar, a cambiar su movimiento angular, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a la suma
el E final, ¿verdad? Sería igual a la suma del momento de inercia del disco rojo más el momento de inercia del disco azul. Y por lo tanto, I final sería igual a 1/2 por M1 por R1 al cuadrado más 1/2 por M2 por R2 al cuadrado. Y final sería igual a 1/2 por 5 kilogramos por 0.1 metros al cuadrado más 1/2 por M2. M2 era 1 kilogramo por R2 al cuadrado. R2 eran 5 centímetros. Esto es 0.05 metros al cuadrado. Y final es entonces igual a 0.05 kilogramos por metro al cuadrado. Omega final no se conoce todavía. Entonces, aquí ponemos que L inicial es igual a L final. Y por lo tanto, es igual a I final por omega final. Entonces, podemos decir que omega final es igual al valor de L inicial entre I final. L inicial es 0.25 kilogramos por metro al cuadrado en 3 segundos. Y el valor de I final es 0.05 kilogramos por metro al cuadrado. Cuando yo calculo esto, vean que yo estoy cancelando, yo puedo cancelar kilogramos con kilogramos y metro al cuadrado con metro al cuadrado. Lo que no puedo cancelar son los segundos. Entonces, es como si tuviera una cantidad de unidades de algo entre segundos. Pero bueno, como es una cantidad angular, queda con radian entre segundos. Y esto es igual a 5 radianes entre segundos. Va más despacio, ¿verdad? Va más despacio porque aumenta el momento de inercia, aumenta la resistencia que opone el sistema a cambiar la rotación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ven que cuando uno habla también de momento angular, se puede hacer la distinción, ¿verdad? Entre el momento angular rotacional y el momento angular traslacional, porque pueden haber cuerpos que giran sobre sí mismos, así como también hay cuerpos que giran alrededor de un punto exterior a X. Un caso típico de esto es la Tierra. Vamos a apuntar los siguientes datos para la Tierra. La Tierra con T mayúscula porque me refiero al planeta Tierra. La masa de la Tierra
es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Ahora, el radio de la Tierra, es decir, la distancia que existe entre el centro de nuestro planeta y la superficie, es 6.37 por 10 a la 6 kilogramos. Y por otro lado, el radio orbital de la Tierra, es decir, la distancia promedio que existe entre nuestro planeta y el Sol, que es mucho más grande, por cierto, es aproximadamente igual a 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Suponga que la Tierra se puede tratar como una esfera sólida uniforme. Esto no es cierto, ¿verdad? Porque la Tierra es un cuerpo que tiene varias capas y cada una de las capas de la Tierra tiene una densidad diferente. Pero por simplicidad, digamos que la densidad de la Tierra es constante y uniforme y se puede asumir que cada una de las capas tiene una densidad. Por lo tanto, uno puede calcular el momento de inercia de la Tierra como de una esfera sólida. Entonces, primero vamos a calcular el momento. ¿Sí? El radio es en metros. Ahí ya, tiene toda la razón. Metros, ¿verdad? En metros. Pues vamos a calcular el momento angular rotacional. El momento angular rotacional es el momento angular que tiene la Tierra debido a la rotación sobre ella misma. Ahora, la Tierra tiene entonces un radio, ¿verdad? El radio de la Tierra. La cantidad de momento angular rotacional sería entonces igual al momento de inercia de la Tierra por la rapidez angular de la Tierra. Ahora, para una esfera sólida, buscamos la fórmula del momento de inercia que viene en la tabla de la página 261, que está en el capítulo 10. Para la esfera sólida, el momento de inercia es igual a 2/5 de la masa de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Ok? Eso lo estoy sacando de la tabla. ¿Cuál será la rapidez angular de la Tierra? Bueno, ese dato no forma parte del enunciado, pero ustedes lo pueden determinar fácilmente. Recordando que la rapidez angular se puede calcular como 2pi entre el periodo, asumiendo que la Tierra gira todos los días a la misma rapidez angular constante que más o menos lo puede hacer. Y el periodo sería el tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta. Es decir, el periodo sería la duración de un día, ¿verdad? Un día son 24 horas. Ello se puede convertir a segundos, 24 horas. Cada hora tiene 3.600 segundos. Entonces, un día equivale a 8.64 por 10 a la 4 segundos. Perdón, 6 segundos. Por lo tanto, la rapidez angular de la Tierra es 2pi entre t. Es 2pi entre 8.64 por 10 a la menos 4 segundos, a la 10, perdón, por 10 a la 4 segundos. Y omega es igual a 7.27 por 10 a la menos 5 radianes entre segundos.
Por lo tanto, el momento angular sería igual a 2 quintos por m por r al cuadrado por omega, 2 quintos por 5.97 por 10 a la 24 kilogramos por el radio, que ¿dónde está el radio? Aquí está de 6.37 por 10 a las 6 metros al cuadrado por omega, que es 7.27 por 10 a la menos 5 radianes entre segundo. El L rotacional sería igual a 7.04 por 10 a la 33 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. O sea, es una cantidad de movimiento angular gigantesca, ¿verdad? Debido al movimiento que tiene la Tierra sobre sí misma, que es muy grande. Entonces, eso hace suponer que naturalmente, si uno quisiera cambiar la rotación de la Tierra, tendría que aplicar una fuerza muy grande para poder cambiar esa enorme cantidad de movimiento angular. Ahora, una pregunta distinta sería calcular el momento angular de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. O sea, el momento angular traslacional. Para calcular el momento angular traslacional hay que tener en cuenta las escalas, ¿verdad? Entonces, aunque la Tierra sabemos que es un cuerpo muy grande, es sin embargo un cuerpo muy pequeño cuando ustedes la comparan con el tamaño que tiene la órbita de la Tierra, ¿verdad? No hay comparación. Entonces, para este tipo de problemas, digamos, si este es el Sol, ¿verdad? Y esta es la Tierra, entonces para ese tipo de problemas ustedes pueden tratar a la Tierra perfectamente como un cuerpo puntual, ¿verdad? Es decir, a la hora de evaluar la rotación de la Tierra no es puntual, pero a la hora de evaluar su movimiento alrededor del Sol, la Tierra se puede asumir como un cuerpo puntual. Y aquí usamos el radio orbital de la Tierra, que es igual a 1.5 por 10 a la 11 metros, que es una distancia gigantesca, enorme, cuando se compara con respecto al radio de la Tierra. Incluso es muy grande cuando se compara con el tamaño del radio del Sol, ¿verdad? O sea, la órbita de la Tierra es muy grande. Pues en este caso, lo que uno puede hacer es tratar a la cantidad de movimiento angular orbital como si fuera simplemente la masa de la Tierra por el radio orbital por la velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Pero la velocidad de la Tierra no la tenemos todavía. Una forma posible de calcular la velocidad de la Tierra es utilizando la teoría de la gravitación universal, que nosotros todavía no hemos visto. Otra forma de hacerlo es aplicando simplemente las fórmulas de movimiento circular.
La velocidad de la Tierra alrededor del Sol es igual al radio orbital de la Tierra por la rapidez angular orbital de la Tierra. ¿Dónde? La rapidez angular orbital de la Tierra es igual a 2pi entre el periodo orbital de la Tierra. O sea, entre el periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta. O sea, un año, ¿verdad? El periodo en este caso sería igual a 365 días, más o menos. No tiene que ser muy exacto. Pasémoslo a segundos, donde un día son 24 horas y cada hora son 3600 segundos. Entonces esto da aproximadamente 3.15 por 10 a la 7 segundos. Entonces, el momento angular orbital es igual a la masa de la Tierra por el radio orbital de la Tierra por la velocidad de la Tierra. Y eso es igual a la masa de la Tierra por el radio orbital de la Tierra al cuadrado por la rapidez angular orbital. Vean que en este problema yo no estoy usando el momento de inercia de una esfera, ¿verdad? Porque estoy tratando a la Tierra como si fuera una partícula puntual en su órbita alrededor del Sol. Entonces, esto es igual a la masa de la Tierra, que eran 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, por el radio orbital, que son 1.5 por 10 a la 11 metros al cuadrado, por la rapidez angular orbital, que no la calculamos, de hecho, bueno, es igual a 2pi, entre el periodo, que son 3.15 por 10 a la 7 segundos. Y entonces el momento angular orbital de la Tierra sería igual a 2.70 por 10 a la 40 kilogramos por metro al cuadrado entre segundos. Es incluso mayor al momento angular rotacional. Eso se puede ver a que el radio orbital de la Tierra es mucho más grande que el radio, que el propio radio de la Tierra, ¿verdad? Es bastante más grande. Por lo tanto, para alterar el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, hace falta una fuerza que sea verdaderamente muy grande, monstruosamente grande, porque la Tierra lleva un momento angular gigantesco, ¿verdad? Que es difícil de cambiar, afortunadamente, por supuesto. Ok, preguntas, dudas. Profe, nada más que en el donde puso lo de L orbital al principio, que no puso el radio al cuadrado, eso era nada más se le fue el cuadrado, ¿verdad? No era que no se pone. ¿A dónde? Aquí. Sí, ahí arriba y en la No, parte de la izquierda. es que aquí no va al cuadrado. Aquí no va al cuadrado porque esta fórmula es masa por radio por velocidad, ¿verdad? Pero recuerde que la velocidad es radio por omega. Entonces, L es igual a la masa por el radio por V, es igual a la masa por el radio por omega. Es igual a la masa por el radio al cuadrado por omega. Aquí sí va al cuadrado porque aquí está con omega. Aquí no porque aquí está con V. ¿Ve? Ah, ok, ya veo, gracias.
O sea, hay una forma que es con la velocidad, que sería usando esta fórmula, y una que es con omega, que es con esta fórmula. La fórmula que es con omega va con radio al cuadrado. Bueno, si no hubiera más dudas, entonces podemos dejar la clase hasta acá. Seguimos el, el jueves. Y la clase de lunes de esta semana la dedicamos a hacer repaso, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me pueden escribir o pueden venir mañana a la clase, al- a la hora de consulta. Ok, profe, por ahí, gracias. Bueno, gracias. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.